Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Legio Novena, el primer programa que hacemos en este año 2024, así que aunque sea un poco tarde, porque ya estamos en el día en el que estamos grabando el programa, el 19 de enero, pero bueno, tendremos que felicitaros el nuevo año. Ya sabéis que bueno, hace 2 semanas pues no pudimos grabar y subimos ese programa de la expulsión de los moriscos que tanto hemos celebrado en la historia de Legio, porque la verdad que fue un programa muy interesante y espero que los que no tuvisteis la oportunidad o no sabíais que se había grabado en su momento ese programa, pues lo hicierais y lo disfrutarais, porque sin duda era un programa bastante interesante, como va a ser también este que vamos a hacer en el día de hoy, como ya digo, el primero de este año 2024. Y como siempre, pues me acompañan tanto Daniel Caparrós como Antonio Murillo. Buenas tardes a los dos. Eso ahora que iba a decir que hemos celebrado mucho el Legio la expulsión de los moriscos. Y digo, no. No, hombre, no, hombre, no, eso está feo. Celebramos el programa que nos quedó muy bien, aunque la gente no lo escuche, pero bueno, Ya escucharlo hablamos de uno. que fue una crisis demográfica esa expulsión, o sea que Sí, tan, sí. Bueno, tan. Tanto no, la que lía ahí es el del hermano Vea, ¿sabes? Con la tontería. la decisión fue terrible, a nivel económico y social fue terrible, sin duda, ¿no? Venga, Y lo explicamos en el programa. vamos a hablar otra vez de la expulsión de los moriscos. Se acabó. Hoy no hablamos de lo que íbamos a hablar. Total. Hoy venimos a hablar de un episodio que me parece raro que todavía no lo hubiéramos tocado. De unos vecinos molestos. A mí raro no me parece, Rafa. Es que hablar de esa gente no les tenemos Siempre tanto cuesta, coraje, pero siempre cuesta, ¿no? claro que Y cuesta. si nos cuesta hablar de los ingleses, pues lo mismo nos pasa con nuestros vecinos del norte, ¿no? Con los franceses, y vamos a traer hoy al programa pues el episodio más importante de su historia y uno de los más importantes de la historia del mundo occidental, ¿no? Como es la Revolución Francesa, que marca tradicionalmente en la historiografía el inicio de la edad contemporánea y marca también un poco el inicio del mundo tal y como lo conocemos en la actualidad. Así que sin duda es un programa que nos vaya a perdonar bueno, que tengamos que ser muy concisos y que haya muchos detalles que no toquemos, porque evidentemente concentrar todo lo que supone la Revolución Francesa, no ya en sí los datos y los hechos propios de la Revolución, sino a nivel historiográfico, cómo se ha tratado a lo largo de los años, pues evidentemente condensar eso en lo que dura el programa, pues va a ser muy, muy complicado y tampoco es nuestra intención en el día de hoy. Y tanto, porque lo tengo yo puesto en el tema, la Comisión del Bicentenario, o sea, de hace ya bastante años, 1989, registró alrededor de 20.000 publicaciones acerca de la Revolución Francesa. O sea, que hoy iremos ya por las 40.000 o por ahí. O sea, condensar la información que hay de este tema es tarea difícil, no, es lo siguiente. Sí, sí, Así mejor. que aquí vamos a hacer un programa para toda la familia que no sabe nada de la Revolución Francesa, para explicarle ahí Exactamente. un poquito de No, lo que va. Ya está. no es nuestro interés hacer uno de 3 horas y No, no, desde luego que Sí, no. sí. En primer lugar, tenemos que irnos cronológicamente a finales del siglo XVIII. Ya sabéis que la Revolución Francesa, historiográficamente, su inicio se tiene en el año 1789 y tenemos que hablar de ese siglo XVIII en Francia. Ya sabemos que es una de las, si no la mayor, una de las grandes potencias que hay en el continente europeo. Es la monarquía absoluta por antonomasia, la de los Borbones en Francia, con un modelo que se ha ido a lo largo de los años y a lo largo de los monarcas se ha ido perfeccionando, ¿no? Esa monarquía absoluta con Luis XIV, con Luis XV y también con el propio Luis XVI, que era el rey de Francia en ese momento. La monarquía goza de un poder absoluto en Francia y no hay, más allá de quizás la Iglesia Católica, no hay un contrapeso, no hay un contrapoder realmente importante, como ya digo, a ese enorme poder que lo controla todo en Francia, que es la monarquía de los Borbones. Lo que sí va a haber en el siglo XVIII, y esto lo hemos estudiado todo en el instituto, es esa corriente de pensamiento que es el de la Ilustración, que autores como Montesquieu, como Rousseau, como Voltaire,
pues van a empezar a poner un poco el foco, ¿no? También en discutir sobre ese poder absoluto de la monarquía y un poco a tratar de ponerle freno a ese poder y de cuestionarse otros hechos como que tenga ese derecho divino, la monarquía, que tenga la necesidad de una separación de poderes. Y es un poco el caldo de cultivo de pensamiento que hay en Francia durante ese siglo XVIII. También es muy importante, bueno, Antonio, no sé si va a decir algo. Sí, que te iba a decir que no sé si va a hablar luego un poco más en profundo de la ilustración, pero hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, que parece que la ilustración inventa la democracia, inventa el liberalismo, inventa No, todo por eso. supuesto que no. Y es una cosa que viene desde el reformismo protestante, esta libertad de pensamiento y tal individualista, que luego se ve también con la ilustración, y pasa por el siglo XVII, y en el siglo XVII es donde se inventan todas las cosas que van luego a popularizar la ilustración. En plan, la separación de poderes, el contrato social, todo ese tipo de cosas que las vemos en Montesquieu, Rousseau, etcétera, etcétera, son anteriores. Son de Althusser, son de Locke, son de gente del siglo XVII. Ellos las popularizan. Pero eso, que hay que tener en cuenta que todo viene de más atrás, que no, la ilustración no dice, vamos a cambiar aquí el mundo. No, no, ellos dicen, bueno, vamos a agarrarnos a esto que se ha hecho, que se ha escrito, para darle la puntilla al rey. Y ya está. Sí, sí, efectivamente. Y como ya digo, llegamos al año 1789, en el que Francia llega con una enorme crisis económica. Se han sucedido en los años anteriores pues, malas cosechas, que esto ha provocado evidentemente que haya escasez de alimentos. Y además tenemos también el hecho de que las arcas del Estado están completamente vacías. Hay una deuda tremenda en el Estado francés, motivada en gran medida por la reciente guerra que han tenido. Si recordamos que se produce, la Revolución Francesa no es la primera revolución de corte liberal que se produce en el mundo, sino que ya se había producido la guerra de independencia de los Estados Unidos, una guerra en la que Francia había participado muy activamente. De hecho, uno de los grandes líderes de los revolucionarios al principio de la revolución, que es el Marqués de Lafayette, pues tuvo un papel fundamental también en la guerra de independencia de Estados Unidos. Y es una guerra que, aunque le ha salido bien en lo político, en lo militar, pues sí es cierto que le ha supuesto económicamente un destrozo a las arcas, a la economía del Estado francés, ¿no? A la hacienda francesa. Entonces, el rey lo que, bueno, digamos que de una manera normal por su parte, porque era lo que era la manera de proceder de no solamente suya, sino de todos los que le habían antecedido, como era típico en el antiguo régimen, pues tiene, ante la situación, pues entre recortar los gastos y subirle los impuestos al pueblo, pues ¿qué decide? Pues subirle los impuestos al pueblo, ¿no? Y de esta manera, él tenía el ministro de Economía suyo, que era Necker, le convence para convocar lo que se conoce en Francia como los Estados Generales, que llevaban sin convocarse en Francia desde el año 1614. Es decir, llevaba el rey sin reunirse con los tres estados, con los tres estamentos, desde 1614, lo que nos habla de ese poder absoluto que tenía la monarquía, ¿no? Que no tenía que negociar nada con nadie, ¿no? Desde tiempos de Luis XIV. No, en 1614 todavía estábamos con Luis XIII, ya estábamos hablando de ese proceso Ah, de, Richelieu, peor que está claro, ahí. sí, ese proceso de concentrar el poder de la monarquía en Francia. En estos estados generales que se convocan, como ya digo, en 1789, el rey lo que trata es convencer, pues, que mira, pueblo, que os vamos a subir otra vez los impuestos, y él esperaba, pues, que, bueno, pues después de una serie de protestas en París, recordemos que el rey está en Versalles y que estos estados generales se convocan en Versalles, que está cerca de París, pero no está en París, está a unos 20-30 kilómetros de París, ¿no? O por lo menos del París de ese momento. Ahora mismo no, estarán unidos, supongo. Sí, Pero como si en Córdoba convocan los estados generales en la M100, ¿sabes? Está allí o la Somadilla. en Pues está Medina allí. Zara, Claro, está en Córdoba, pero no está en Córdoba, ¿sabes? claro, es una Pues localidad distinta, ¿no?
Claro, para que nos entendamos, vaya. Exactamente. En ese momento en París el pueblo está amotinándose, pero es un motín, como se dice, un motín del pan, ¿no? Tan típico, ¿no? Que no es la primera vez que sucede, ¿no? O sea, Luis XVI, pues, no le asusta esto en este momento porque ya le ha sucedido a sus antecesores. El hecho es que hay en estos primeros días de debate en los estados generales, hay un dilema y hay un choque de intereses entre los dos primeros estados, que ya sabemos que son la nobleza y el clero, y el tercer estado, que era el pueblo llano, que es muy heterogéneo, evidentemente, porque por un lado está la alta burguesía con sus intereses y por otro lado está el campesinado, el pueblo más sencillo que tiene unos intereses distintos a lo que tiene la burguesía y bueno, eso aunque ahora van de la mano, pero vamos a ver cómo en el siglo XIX la burguesía tiene unos intereses totalmente contrarios a los del pueblo, ¿no? Y tanto. Y bueno, siguiendo un poco con lo que decía, el gran dilema de estos primeros días es que los dos primeros estados, los estados privilegiados, quieren imponer el voto por estamento, lo cual en cualquier votación pues le daría a ellos la mayoría. Y el tercer estado lo que quiere es imponer el voto por cabeza. Entonces, de esta manera, los intereses del tercer estado prevalecerían, porque son mayoría, evidentemente, frente a los de los estados privilegiados. Como no se llega a un acuerdo, el día 17 de junio del año 1789, los diputados del tercer estado van a conformar lo que denominan como Asamblea Nacional. Y desde este momento ellos van a sentirse y van a establecerse como los, los defensores de los intereses de Claro, la nación francesa. ahí ponen en marcha una idea que sí tiene un poco más de calado con Rousseau, que es la idea de soberanía nacional. Ellos se Efectivamente. erigen en nación, por eso llaman Asamblea Nacional y tal. Y muy importante que no solo son miembros del tercer estado, es decir, burguesía y lo que empezamos, no todavía, pero lo que para que no entendamos, el proletariado. También el bajo clero y miembros de la nobleza se unen a esta Asamblea Nacional. También porque estarían influidos por las ideas ilustradas y demás, no por otra cosa. Pero, Claro, efectivamente, el tercer estado invita a los miembros de los otros dos estamentos a participar en la Asamblea Nacional y va a haber algunos nobles, como ya digo, uno de los más famosos, Lafayette, también el conde de Mirabeau, en estos primeros momentos, y pero muchos Lavassière, en la Basielle, muchos clérigos van a ingresar en esta Asamblea Nacional porque tenemos que tener en cuenta que también el clero es muy heterogéneo. No tenemos nada, o sea, no hay nada que ver entre el alto clero y el cura de su parroquia, que evidentemente tiene mucho que ver con el tercer estado. A mí yo veo completamente lógico que después de misa los campesinos fueran a su cura a decirle, por favor, tú que vas a reunirte allí en los estados generales, dígale a estos hombres que queremos esto, que queremos lo otro, que queremos lo otro, y el cura de su pueblo pues defienda los intereses de sus parroquianos, ¿no? Entonces, muchos clérigos también van a ingresar en esta Asamblea Nacional. Evidentemente, la monarquía, que lo ve esto como una rebelión, va a cerrar la sala de reunión de la Asamblea Nacional. ¿Y dónde va a irse la Asamblea Nacional? Pues a una sala de pelota que hay en Versalles, que, bueno, pues ahí, como su nombre indica, pues lo utilizaban los nombres para jugar al juego de la pelota, que no sé si se trataría más de un frontón una cosa así sería. sería algo así. La idea de reunirse Era el pádel, ¿no? De... o una pelota El, vasca, ¿no? el pádel de los ilustrados, ¿eh? Sí, sí. La idea de reunirse en la sala de pelota la va a tener un diputado que es el doctor Guillotín, que posteriormente pasaría a la historia por haber creado el instrumento de la guillotina que tanto uso se le daría en épocas posteriores de la Revolución Y Francesa. literalmente ese hombre fue el primero que experimentó la frase de el que inventa, experimenta. Porque luego fue pasado por la guillotina el personaje. Sin duda, no dejaron, y esta vez no hay más razón en lo que voy a decir, nos dejaron títeres con cabeza. No, no, desde luego. Eso fue una escalada. Sí, sí.
Pues este juramento del juego de la pelota se produce el 20 de junio de 1789, en el que los diputados de la Asamblea Nacional, pues como ya digo, juran no separarse hasta dar una constitución a Francia. Estamos aquí ya eh, tratando nación, constitución, son palabras muy modernas, son palabras que a día de hoy copan la actualidad y son muy nuestras de la política actual y ya empiezan a utilizarse en la Revolución Francesa. Por lo tanto, es lo que hablaba antes de que aquí es cuando empiezan los cimientos del mundo como lo conocemos actualmente, ¿no? Como ya digo, con el juramento del juego de la pelota también ha trascendido una frase del conde de Mirabeau, que se ha hecho muy famosa, que dice: estamos aquí por la voluntad de la nación y solo nos sacarán por la fuerza de la bayoneta. Al final el rey termina por ceder, porque las circunstancias no le permiten otra cosa, y la Asamblea Nacional pues va a empezar a tener ese peso legislativo, ¿no? El 9 de julio va a rebautizarse como Asamblea Nacional Constituyente, es decir, a partir de este momento ya hay un compromiso firme de los diputados de la Asamblea Nacional para dotar a Francia por primera vez en su historia de una constitución. Sin embargo, Luis XVI va a cometer aquí un error 2 días después, el 11 de julio, va a despedir a Primero. Necker, que gozaba de... Necker no era revolucionario, evidentemente, era un ministro de Luis XVI, pero sí tenía un programa reformista y tenía cierta popularidad en el pueblo francés. Entonces el despido, bueno, pues que sí, que despidieran a Necker, pues provocó nuevos levantamientos, nuevos motines en la capital, en París, y esto provocó uno de los, o probablemente el hecho más famoso de la Revolución Francesa, que es la toma del castillo de la fortaleza de la Bastilla el 14 de julio de 1789. Algo que tiene más peso simbólico que efectivo, ¿no? La Bastilla era una prisión, una antigua prisión de la monarquía en Francia. En ese momento no había apenas presos, pero tampoco era la intención de los que se amotinaron, no era intención de librar a los presos, sino de encontrar allí artillería, munición para la artillería, para el pueblo pues, defenderse ante lo que podría ser un ataque de las tropas leales al rey, ¿no? Entonces buscaban allí artillería. También, como ya digo, el peso simbólico era importantísimo porque la Bastilla era todo un símbolo de la monarquía absoluta en Francia, ¿no? Entonces, el hecho de tomar la fortaleza, asesinar al alcaide de la propia fortaleza, pues eso era un golpe importante y de prestigio para la revolución que en ese momento pues estaba comenzando. Si queréis, antes de seguir, a hablar un poco sobre la labor legislativa que comienza a tener la Asamblea Constituyente y la propia composición de la Asamblea, que al principio, pues, hay, hay algunos monárquicos moderados, algunos monárquicos que lo que buscan, pues, es tener esa monarquía constitucional en la que el rey pues, siga teniendo un peso importante. Son minorías en estos momentos porque la mayoría de la asamblea son, pues bueno, hay algunos más moderados también, como ya digo, Mirabeau, Lafayette, Sieyes, y luego una ala más radical, que luego posteriormente vamos a abordar un poquito con más profundidad, en el que ya empiezan a verse muchos republicanos y muchos grupos, no vamos a decir partidos políticos porque no existen en ese momento, pero sí grupos que ya empiezan a tener ciertas tendencias, pues bueno, más comunes entre ellos. Hablamos de los girondinos, hablamos de los jacobinos, que ahora vamos un poquito más adelante a hablar bueno, pues más a fondo de ellos. La labor legislativa que realizan durante estos meses la Asamblea Constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente, pues el 27 de agosto van a producirse la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que sin duda pues una de las declaraciones más famosas de la historia de la Revolución Francesa y sin duda pues el producto más importante que sale de esta Asamblea Nacional Constituyente.
en esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano van a sentar las bases de lo que van a ser los estados liberales del siglo XIX y beben mucho también de, como ya decíamos antes, y lo hablaba también Antonio, de esa base que tenían los revolucionarios de la Ilustración, ¿no? Durante el siglo XVIII. Algunos artículos así un poquito más importantes, más llamativos de esta Declaración del Hombre, de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pues el artículo 1, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Eso es la influencia absoluta del naturalismo del siglo XVII. Efectivamente. Totalmente. El derecho natural que está por encima de todo lo demás, incluso sobre los monarcas y sobre los mandamás. Sí, sí. Perdón, No, no, perdón que por se la hará chapa. hincapié sobre todo en el tema del derecho, o sea, del derecho natural, sí, sí. Ujú. Bueno, y también surgirá, bueno, hay una figura interesante que tampoco vamos a adentrar, Olimpia de Guz, ¿no? Ella va a parafrasear lo que son literalmente la Declaración de Derechos de Hombre y Ciudadano y elaborará la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana, Sí, que, además, creo que fue eso un año antes de que, no sé si es Mary Wollstonecraft sacara el libro que se supone que es como el inicio del feminismo, el de Vindicación de los Derechos de la Mujer, Sí, que fue en 1793, si no me equivoco. Y que también hay que el- tenerlo en ¿no? cuenta, coño, que parece que esto solo lo lleva Mirabeau y a la base ella, y no, también hay señoras por ahí peleando por lo suyo. Si no, el cuadro de efectivamente. Delacroix no tendría una mujer representando la libertad. Sí, sí. Luego también vemos muy interesante el artículo 3. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Y aquí ponemos pues énfasis, ¿no? También en lo que estábamos comentando anteriormente. Ningún cuerpo ni ningún individuo pueden ejercer autoridad alguna que no emane expresamente de ella, que no emane de la nación. Eh, Como ya digo, todo nos suena muy moderno, ¿no? Todo nos suena. Bueno, o no eh, tanto, porque la soberanía nacional parece que se ha perdido, pero bueno, Sí, sí. eso ya aquí dejó de existir hace ya 70 años, pero bueno. sí, sí, bueno, sí, también es cierto. El artículo 10, por ejemplo, nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, siempre y cuando su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley. Me hace gracia porque los propios revolucionarios luego van a saltarse estos derechos completamente por la torera. Claro, para eso También, hacen otra constitución. sí, efectivamente. Claro, de te me gusta esta la cambio. También es muy curioso y no quería dejar de hablar sobre ello. eh, la, la importancia que tiene y sobre todo la influencia que tienen quienes redactan esta Declaración de los Derechos y del Ciudadano, todo el tema de la democracia ateniense, de la República Romana, porque si os dais cuenta, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, cuando Francia es un país eminentemente agrícola, no hay ciudadanos, la mayoría no son ciudadanos. Sin embargo, aquí utilizan el término ciudadano no tanto como persona que vive en la ciudad, sino como persona dotada de derechos, que eso es muy de Roma. Claro, Eso la viene muy de ciudadanía. Roma, la ciudadanía romana. No tanto que viva en la ciudad, Claro. sino que eres persona que tiene unos derechos. Eso queda mucho además en la cosmovisión francesa, ¿no? Porque creo que se referían luego a las personas como ciudadano, tal. Sí, Ese aire de... Sí, es cierto, es curioso. Vamos, de ciudadano Rafael sería, ¿no? Claro. claro, y si lo llamabas de otra manera, probablemente era un enemigo de la La revolución. revolución. Ya, Robespierre lo ciudadano, escuchaba, decía. ciudadano Cortés. Robespierre le llegaba por el pinganillo. ¿Qué otra labor va a realizar a nivel legislativo la Asamblea? Pues contra la Iglesia. Como ya digo, la Iglesia primero para los monarcas franceses, Borbones, que eran absolutistas, y después para la propia Francia revolucionaria, pues supone un incordio, supone un contrapeso, porque como ya sabéis, el jefe de la iglesia es un rey extranjero. Entonces, que ciudadanos franceses debieran esa lealtad a un rey extranjero, pues era algo que ya habían querido eliminar los reyes franceses y lo va a conseguir la propia revolución, ¿no?
Hay pues, muchas leyes en contra de la Iglesia, como la supresión del diezmo, como, bueno, quizá la más famosa que se produce en julio de 1790, que es la Constitución Civil del Clero. Es decir, ahora la Iglesia francesa va a depender del Estado francés y los curas son simples empleados del Estado francés. Y además tenían que jurar que obedecían o que eran leales a los principios de la revolución y no al Papa, ¿no? Y el que no juraba eso era un cura refractario, que decían, y muchos de ellos pues acababan evidentemente siendo pasados por la furia de la revolución, ¿no? Entonces vemos como hay esa legislación también contra la Iglesia, pues precisamente por eso, ¿no? Porque no haya ese contrapeso que ejerce la Iglesia católica. El rey Luis XVI, se me ha olvidado decir que en octubre de 1789 va a ser obligado a abandonar el Palacio de Versalles, después de un motín en el que, y viendo la importancia que tienen las mujeres, un motín que lideraban las propias mujeres parisinas que trabajaban en el mercado. Pues digamos que en otro motín provocado por el incremento del precio de los alimentos y de la propia escasez de los mismos, pues van hacia Versalles y allí consiguen acuchillar a la guardia de palacio y consiguen obligar tanto al rey como a la propia asamblea, que como ya digo, estaba legislando desde Versalles, trasladarlo hacia París. Y entonces, desde octubre de 1789, el corazón político de Francia, donde se produce todo, es en París. El rey pasa a vivir en el Palacio de las Tullerías desde octubre de 1789 y va a ser prácticamente un rehén, ¿no? Aunque oficialmente no esté detenido, pero pasa a ser como una especie de rehén allí en el propio París, en el Palacio de las Tullerías, un palacio que actualmente no existe, pero que se encontraba justo enfrente del Louvre, de lo que actualmente el Louvre sí sigue existiendo, lógicamente. En 1791, ante el cariz que estaban tomando los acontecimientos, el rey pues, decide huir en lo que se conoce como la fuga de Varens, ¿no? Y que vestido de criado junto a María Antonieta, que era su esposa y la familia, pues intenta huir hacia los Países Bajos austriacos, lo que actualmente es Bélgica, pero en la ciudad de Varens, justo antes de cruzar la frontera, pues es descubierto y es detenido y devuelto a Francia, a París, perdón. En ese momento ya ahí el rey con ese cagadón ha firmado su sentencia, ¿no? Digamos que la monarquía ahí le dan una estocada tremenda y su prestigio cae en picado. Poco después, el 3 de septiembre de 1791, esta fuga de Varens se produce el 20 de junio, pues el 3 de septiembre el rey es obligado a firmar la Constitución, la primera Constitución de la historia de Francia, la Constitución de 1791, y la Asamblea Nacional Constituyente pues cumple su cometido y se disuelve pues, después de haber aprobado la Constitución. ¿Cuáles son los puntos principales de esta Constitución de 1791? Pues se establece una monarquía constitucional en el que la soberanía reside en la nación, la labor legislativa la realiza una asamblea, el rey se queda con el poder ejecutivo y con derecho a veto a algunas leyes, es decir, conserva parte de su poder, y luego tenemos algunas otras detalles como la supresión de los gremios, la libertad religiosa y de prensa. En definitiva, pues se termina de desmantelar todas las instituciones y todo el proceder del antiguo régimen, ¿no? En esta asamblea legislativa de la monarquía constitucional ya sí tenemos dos grupos mayoritarios, que sí vamos a hablar de ellos, que es el de los girondinos, por un lado, y el de los jacobinos. Los girondinos, liderados por Brissot y otras personalidades como Roland, pues son algunos monárquicos constitucionales, otros republicanos, pero son moderados y sobre todo defienden un modelo descentralizado. Mientras que los jacobinos son más radicales, son menos, son más radicales
Y a diferencia de esa descentralización que promueven los girondinos, ellos son fervientemente estatalistas, son fervientemente bueno, centralizados, no me salía centralista, no me salía la palabra, ¿no? Y de hecho, a día de hoy la vertiente jacobina sigue, si tú hablas de jacobinos, sigue entendiendo de lo que estoy hablando, no es un término que se haya quedado anclado en la Revolución Francesa, ¿no? No, sigue existiendo, sí, sí. Exactamente. Por lo tanto, con esta No te monarquía. creas que no te creas que no te digo algo y me dices, sí, sí, sí. Vale. Bueno, está. No, porque está Eso bien, el apunte está bien. es un comentario. Ya está. El profesor Rafael da su visto bueno. Ya está. Positivo, positivo. Pues llegamos al año 1792, donde la revolución va a empezar a ir poco a poco radicalizándose. Como ya sabemos que ya Francia es una monarquía constitucional desde el 3 de septiembre del año anterior, pero la situación va a ir haciéndose cada vez más complicada, ante también cada vez hay más republicanos, cada vez sobra más la figura de un rey que está allí puesto como un pamarote ya detenido en su propio palacio de las Tullerías, sobra ya la imagen y la figura del rey, ¿no? Y de aquí llegamos a abril del año 1792, en la que Francia va a declarar la guerra a Austria. Lo hace porque, bueno, consigue los votos evidentemente mayoritarios de la Asamblea. Se busca sobre todo disipar la amenaza que ellos sentían de una invasión por parte de la monarquía europea hacia la Francia revolucionaria. Entonces, ellos que sabían que había muchos nobles franceses que habían emigrado a países como ya digo, como Austria, como Gran Bretaña, como España, que trataran de restablecer a Luis XVI con todos sus poderes en el trono y acabar con la revolución en Francia, pues ellos eh, intentan prevenir todo eso declarando la guerra a Austria. Y que se sabía, porque el rey Sí, el rey se va, ¿dónde era? Cuando lo pillan en Bahrein se estaba yendo a Austria para unirse para unirse a los austríacos que planeaban invadir Francia para restablecer a su último. exactamente. Y cuando se enteran del plan ese, un poquito después de lo que tú estás contando, cuando se va a formar ya la Marimorenísima. Algo parecido a lo que ocurrió en la Comuna de París. Sí, sí. Ante el cariz de los acontecimientos y de la guerra, que al principio, aunque luego se consigue reconducir para los intereses franceses, al principio están sufriendo muchas derrotas en el campo de batalla y ante el peligro evidente de una invasión extranjera del país, el 10 de agosto de 1792 el rey es detenido en un nuevo motín que se produce en el Palacio de las Tullerías y es suspendido de sus poderes constitucionales. A partir de este momento todo se vuelve mucho más... el cariz del acontecimiento es mucho más preocupante, tanto para el propio rey como para la monarquía lindantes con Francia. Y aquí en este momento es cuando se va a acabar la monarquía. La Asamblea Legislativa convoca elecciones por sufragio universal para establecer una convención nacional y después de realizarse estas elecciones y haberse conformado esta nueva Cámara, esta Convención Nacional, el 21 de septiembre de 1792 se va a proclamar la Primera República. Y con esto terminamos esta primera parte de la Revolución con el fin de la monarquía constitucional y ante una situación de Luis XVI, que ya está preso, ya está suspendido de todos sus poderes, pues que vemos como le quedan poquitos meses para su trágico desenlace. Me quedan dos telediarios, ya te lo digo yo, que lo tengo aquí delante. Aquí lo tengo. Dos telediarios le quedan a Luis XVI. Pero es que era un mochuelo, si es que lo hizo Tomás, empezó fallando con todo. Se podía estar calladito, quietecito, colaborando. Y estaba ahí en su palacio, sí, estaba detenido en el palacio, pero estaba en su palacio tranquilo. Ya se puso más tonto, llegaron los sanculós, que con eso no se andaba ya con tonterías. Y fue cuando lo que dices tú, lo llevaron preso, preso de verdad, a él y a Preso toda de la familia. verdad, exactamente.
Y empieza lo que es la convención, como ha dicho Rafa, la convención que en un primer momento va a estar dominada por los girondinos, o los girondinos, o los altos burgueses, como queramos llamarlo, los feuillants también se los llaman en otros lados, nos da igual. El caso es que la alta burguesía en un primer momento va a ser la que domine la convención y por eso en un primer momento la convención tampoco va a ser una cosa un poco loca, como lo será Sí. luego. Bueno, Si quieres, luego, Antonio, hacemos un pequeño corte y Sí, nos cuenta cómo termina Luis XVI. perfecto. Bueno, pues ya que estamos aquí otra vez de vuelta, que para vosotros ha sido un segundo, para nosotros 52 años. Nada, estábamos aquí con la convención, ¿verdad? Viendo lo que le quedaba al rey por delante, futuro negro. La convención, como decía, está en primer momento dominada por lo que es los girondinos, que es la alta burguesía, pero ¿qué grupos políticos van a tener protagonismo en estos momentos? Pues están estos, los girondinos, los feuillants, la alta burguesía. Por otro lado van a estar los jacobinos, la denominada también como montaña, pues se ponían arriba en el Parlamento y tal, en el sitio que tienen de reunión. Y luego hay una parte muy importante que es el pantano o la llanura, depende de con dónde lo tengas escrito, así lo llaman, que son la gente que formaba parte de la asamblea y que no se casaba con ningún grupo, viraba entre las opiniones de uno y otro y ofrecía su apoyo a uno y otro según sus intereses. Y estos van a ser El muy voto, importantes el voto porque indeciso, ¿no? Que se dice siempre en la última semana antes de cualquier elección, ¿no? Se dice el voto de los indecisos. son eso exactamente. Pero van a ser claves, porque esta gente es la que va a determinar qué, qué tono va a tener la convención. Como digo, en un primer momento el predominio es de los girondinos y van a producirse muchos desacuerdos en el grueso de la asamblea, porque la situación del rey hay que resolverla. El rey es un traidor a la nación, pero el rey es una figura que representa absolutamente, valga la redundancia, el absolutismo. Y su caída, lo que se está planeando, no solo su encierro, sino su ajusticiamiento, iba a suponer enemistarse con el resto de Europa, porque el absolutismo predomina en toda Europa y en todo el mundo, vamos. O sea, entonces, mmm, se va a juzgar al rey y se le va a declarar culpable y se va a condenar a muerte. De hecho, será su muerte en la guillotina el día 21 de enero, que hacía fresquito en aquella plaza parisina en la que se le pasó el cuchillo, 21 de enero de 1793. Desde entonces los girondinos, que se les tenía como un poco más moderados, ¿no? Al haber accedido a esta decisión, van a perder cierta influencia y van a perder cierto protagonismo. Y en un momento en el que Francia, ya como nación, va a estar en una situación bastante chunga, porque la guerra no solo va a estar fuera y va a entrar dentro de Francia, porque las potencias extranjeras, Inglaterra, España, Austria, Bélgica, Holanda, van a invadir, van a unirse y van a invadir Francia contra la revolución. Aquí está una de las cosas que más gracia me hace, que no sé por qué me hace gracia, pero lo del cordón sanitario de Florida Blanca me hace mucha gracia ese término. No tiene nada que ver con esto, eso es un poquillo antes, para que no se expandan las ideas y tal, pero me he acordado ahora y lo tenía que decir porque si no me daba algo. Sí, A ver, aquí sí. cosa. Bueno, y también nos va a dejar una cosa muy graciosa, porque España entra en la guerra y aunque termina completamente escaldada, es lo que le permite a Godoy tener el título de Príncipe de la Paz. Como si la paz la hubiese impuesto tú con tu victoria. No, no, pero te han dado una paliza tremenda. Godoy es que donde haya un título, a ese sitio va él, que vaya tío, de verdad. Sí. Hay un programa de Godoy, ¿no? Tenemos un programa de Sí, Godoy solo. también, efectivamente. Hombre, claro, ¿cómo no va a tener un programa de ¿Cómo no Godoy? va a tener un programa Godoy? Me cago en 10. El problema es Total, que lo malo es que no tenga tres o cuatro. es lo malo, salen todos, eso sí es verdad que salen todos, ¿eh? Es que es tan bueno, es tan grande. Nuestro personaje de cabecera. Hola, echarse unas cervezas con ese traidor. El caso. Estos girondinos al principio van a tener buena prensa luego, van a ser los que tengan la buena prensa. Los jacobinos van a ser los que se lleven todos los palos. Bueno, dependiendo de la rama que estudie esto, ¿no? Ahora sí voy a hablar yo un poco de historiografía porque me apetece, me da igual. Los liberales del siglo XIX, los historiadores liberales del siglo XIX, Michelet, Thiers, Misnet, toda esta gente, tienen muy buena prensa de esta gente, de los girondinos. Hay uno, Lamartine, que de hecho este hace apología de la fuerza y la virtud de esta gente y exalta sobre todo a Charlotte Corday, que es la que va a asesinar a Marat.
Y también a Danton, que es otra figura muy importante dentro de la revolución, que hay un pavo que se llama Alphonse Aulard, que va a ser el primer catedrático de historia de la Revolución Francesa por la Sorbona, que va a ser el que él y todos sus discípulos se tiren ríos de tinta alabando a Danton. Pero luego llega otro que me encanta, que es Mathiez, un historiador de corriente marxista de principios del siglo XX, que va a decir lo siguiente de Danton. Y es que me hace gracia porque dice, es el jefe indulgente de todos los derrotistas de la época. Anda y vete por ahí. Y el tío lo que hace es exaltar la figura de Robespierre y la compara con Lenin en una obra que escribe en 1919, año en el que, bueno, sabemos lo que está pasando con Lenin, ¿no? Está formándola un poquillo por allí, por los nortes siberianos. Total, ¿qué pasa? Que como la guerra se expande tanto dentro como fuera de Francia y el caos empieza a adueñarse un poco de la situación, porque la guerra civil está ahí en ciernes, los girondinos dejan de dominar la convención. Y va a ser entonces cuando los jacobinos, con apoyo del pantano en este caso, van a ser los que empiecen a dominar la convención. Estoy aquí, parezco un político moviéndome con las manos y hablando así, ¿sabes? Pero Rubalcaba, ¿no? Es muy, sí, ¿no? Un poco Rubalcaba. como hacía José Mota, ¿no? Lo de Rubalcaba, que se le iban las manos. Se iba la mano. Ahí está. Que Dios o el que quiera lo tenga en su gloria. Total, con estos girondinos van a ser determinantes dos cosas. Por una, lo que se ha llamado siempre el terror, que ahora veremos por qué se llama el terror, y bueno, poquito. Y luego las medidas que van a implementar en sentido democrático y social, porque aquí hay una cosa muy importante que la historiografía revisionista francesa de segunda mitad del siglo XX va a establecer, sobre todo François Furet. Estoy quedando hoy como un máquina, ¿eh? Buah. Total. C1, ¿eh? De francés. Sí, sí. C1 de historiografía. Estos señores, bueno, son franceses, estos tíos, van a establecer una tesis, un concepto que se llama la tesis del deslizamiento, que hace alusión al momento este en concreto en el que la revolución dejan de preponderar los intereses burgueses y pasan a tomar un giro más democrático y más social en torno a los intereses más de los artesanos, los proletarios, los trabajadores, los campesinos, etc. Que para ellos es un giro negativo y para gran parte de la historiografía conservadora lo es. La historiografía marxista va a pensar totalmente lo contrario. De hecho, ya Louis Blanc en el siglo XIX, Lefebvre y Jean Jaurès y toda esta gente va a pensar todo lo contrario. Va a alabar este momento de la revolución, no aupando en la época del terror, que también eso no lo hacen, sino que lo sitúan en su contexto. Un contexto en el que esta gente llega al poder y en el que tienen enemigos por todas partes, enemigos dentro de casa, enemigos dentro de la asamblea, enemigos fuera y no enemigos pequeños, porque la alta burguesía es un enemigo gordo, pero si lo juntas con la aristocracia, con el clero, con los monárquicos, con Austria, con España, con Inglaterra, los jacobinos tienen enemigos por todas partes. El terror está feo, está feísimo y lo vamos a ver ahora. Pero no lo hagáis en casa. Exactamente, no lo hagáis, niño, el terror está muy mal, pero es entendible. Es entendible entendiendo también la situación paupérrima también que tenían lo que son los trabajadores. Vamos, yo lo voy a llamar proletariado, aunque no se puede atribuir todavía este concepto, ¿no? A finales del 18, pero para que nos entendamos. ¿Qué hacen aparte estos jacobinos? Pues instauran una nueva constitución el 24 de junio del 93, de 1793, que va a establecer el sufragio universal masculino, el control de los precios de los productos de primera necesidad, un control policial extremo a todo elemento que sea sospechoso de ser contrarrevolucionario para luego darle garrote. Bueno, garrote es muy español, guillotina. Y otra cosa muy importante para llevar, que es lo que consiguen que Francia pueda llevar la guerra fuera de la frontera, la guerra contra las potencias extranjeras, que es la obligatoriedad del servicio militar a los varones mayores de 23 años, si no recuerdo mal. Esto va a permitir reclutar un ejército grandísimo que va a permitir a Francia, por lo que he dicho, echar a los austriacos y a los ejércitos absolutistas fuera de Francia y llevar la guerra fuera de la frontera. Los condenados solo en París, ahora vamos a hablar del terror, solo en París, es que la convención dura un año nada más, y fíjate todo lo que pasa, solo en París son 2.639, es una estimación. Algo, si depende del autor, te va a decir que 5.000 y otros te van a decir que 7, depende. En total, en Francia, unos 40.000.
Y ahora diréis, vale, eran muchos aristocráticos. No, aquí es donde se tuerce lo que hacen los jacobinos, porque el 8% eran nobles, el 6% clero, el 14% clase media, lo que podemos denominar burgueses, y un 70% eran trabajadores y campesinos, que no entendían de todas estas cosas. Ellos solo querían vivir mejor y no estaban viviendo mejor, que es otra de las partes importantes que trata mucho otro historiador, que ahora no me acuerdo. Creo que es Lefebvre. Sí, Lefebvre. Que es la revolución agraria que hay, antiabsolutista, que es el gran miedo, le grand de peur, que sé cómo se diría. Sí, le Grand Père. Le grand de peur. En francés. El gran miedo, Que vamos. también el gran miedo, para que nos entendamos, que esto es muy importante porque incluso sucede antes, esto empieza a rodar esta pelota paralelamente al proceso de Revolución Francesa, dentro de lo que es el ámbito urbano, en el campo, incluso antes de que se tome la Bastilla, o sea, no es poca cosa. Se desarrolla paralelamente y va a ser esta gente la que proporcione la fuerza material a la burguesía para tumbar en primer lugar al antiguo régimen y en segundo para eliminar los resquicios feudales que quedan en la Francia de finales del siglo XVIII. Bueno, eso para que lo tengamos en cuenta, ¿sabes? Que existe también ese apartado. Durante el periodo de mandato jacobino hay un claro auge extremo del anticlericalismo, que el anticlericalismo es normal, o sea, en el sentido de que la iglesia es otro símbolo del antiguo régimen. Sí. Y para esta gente se le va la olla. Lo que quiere es sustituir la religión cristiana por una religión de culto a la razón, el deísmo. Que bueno, eso es una fumada. Esta gente cogió toda la hierba que había en Francia, se lió tremendo porro en la plaza de allí de la guillotina y se lo fumaron entre todos. El deísmo. Era un intento, yo creo, Antonio, de hacer tabla rasa con todo lo anterior. Y Sí, también va a pasar, que supongo que lo comentará ahora con el cambio de calendario. exactamente. Que Eso es lo que iba a comentar, claro. eso fue ya con las últimas caladitas, ya el calendario nuevo, que lo establecen en octubre de 1793, que ahí vienen los meses estos raros que ahora nombraremos algunos. Termidor, ¿cómo se llama cuando da el golpe? Brumario. Brumario, que creo que era febrero, ¿no? Brumario no era febrero. Sí, Bueno, yo qué sé. no, Brumario, digamos que era como noviembre, puede ser. Noviembre. Noviembre, vale. No El sé caso por es qué que Brumario. le ponen nombres según la época de la cosecha, ¿no? Exactamente. De hecho, el 18 Brumario coincide con el 9 de noviembre, si no recuerdo mal, concretamente. Sí, básicamente el calendario agrícola ellos le ponen nombre y establecen eso porque es como el calendario de los trabajadores y tal. Pero bueno, luego mataron Incluso reciben nombres de ese propio calendario, ¿no? Porque luego están los termidorianos, que viene Sí, por el mes de Termidor y todo Sí, eso. efectivamente. Y el año 1 de este calendario, pues 1792, que es cuando se proclamó la República. Claro. Mm. total. Que vale, he dicho yo antes que lo habían puesto en octubre de 1793. Eso es que me han engañado donde lo he leído. Vale. Bueno, sí, para el calendario actual en 1793. No, Ah, dice, el calendario perdón, que te había entendido mal. El calendario lo establecen en 1793, pero toman como año 1 1792. Exactamente. vale, que no te había entendido yo a ti. Vale, pues todo bien. Fiaros de nosotros 100%. Total, esta serie de medidas y todo lo que hemos comentado y demás, sobre todo las establecidas por la Constitución, van a ser las que en 1794 hagan que Robespierre empiece a perder popularidad de una manera bastante loca. De hecho, el 27 de julio se va a producir una revuelta popular en su contra que fue apoyada por los sectores moderados. Y la propia convención se va a volver contra él, con el apoyo ahora sí del Pantano, que va a dejar de apoyar a los jacobinos. Y van a ordenar la ejecución de Robespierre y del resto de miembros del Comité de Salvación Pública, que era una especie así como del Tribunal Supremo, que ordenaba todos los ajusticiamientos que se habían estado llevando durante la época del terror. Y así es como va a llegar un poco al fin este apartado de la Revolución Sí. Francesa, que es el que más ríos de tinta ha provocado, sin duda, aparte de lo que está comentando Rafa antes, las causas y demás, que bueno, es lo más importante, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, un poquito Digamos, así, tampoco queremos Antonio, entender mucho. que el propio delirio ya de Robespierre, que era pues la cabeza más visible de los jacobinos, el líder, pues bien es cierto lo que has dicho, que
que puede entenderse el contexto de cuando se inicia el terror jacobino ante la amenaza de los numerosos y poderosos enemigos que tenía, pero es que terminan matándose ellos mismos. Es que Ahí está. Marat, que es otro de los grandes líderes, va a morir, bueno, lo van a matar en su bañera, pero es que a Danton lo mata Robespierre. Se matan entre ellos y a Robespierre lo van a terminar también guillotinando a él. Exactamente. Sí, por eso digo que una cosa es las intenciones y el contexto y demás para entender, pero luego la vuelta de tuerca que da la situación y cómo la toman ellos es una locura. Eso sí merece el nombre de terror, a mi parecer. Porque no tiene, es un sin Dios, eso es un sin Dios. Con lo poco Claro. que sé, es un sin Dios. Ahora, lo mismo, yo que sé, hablo con Lefebvre y me dice, muchacho, vos tampoco era así, yo qué sé. Pues no, bueno, o sea, aparte que ese hombre estará muerto ya, Sí. Que por cierto, yo qué sé. la muerte de Marat era inspiración a uno de los cuadros para mí Un más cuadro bonitos de la famoso. historia del arte, que es La Sí, muerte de sí. Marat de Jacques-Louis David, de Sí, Jacques-Louis ese está David, guapísimo, ese, que bueno, que es un Sabéis que va a artista muy tener importante durante, que también va a retratar a Napoleón, ¿no? O sea, en todo este momento. la coronación de Napoleón, es otro de sus grandes obras, de David. Y bueno, Dani, ya como última etapa de esta Revolución Francesa, como decía Antonio, se van a rebelar la propia Asamblea contra Robespierre en lo que ha pasado con el nombre de reacción termidoriana, el porque golpe de se Termidor. produjo en el mes de Termidor. Y Sí. digamos que va a dar un golpe de timón la revolución hacia posturas más conservadoras. Exactamente, ahora entraríamos, bueno, en lo que se conoce como el directorio. Este nombre tiene un porqué, ahora hablaremos de eso. Lo que, bueno, digamos que esta fase la podríamos englobar entre 1795 y 1799. Ya en el 99 vendrá un señor que nos suena a todos, que luego pasaré a presentar, aunque no merece, no necesita presentación. Digamos que para ir así un poco, Un hombre que ha protagonizado una una reciente película, nefasta película, sí. una reciente y nefasta película de Ridley Scott. Para ir así más ligero, voy a ir dando pequeñas pinceladas sobre esta etapa que normalmente, y lo hablaba ayer con Antonio, es una etapa que la historiografía pues no la presta mucha atención. Porque, bueno, ha llamado siempre más la atención la primera parte de la revolución, evidentemente, porque es un estallido, ¿no? Y la parte de la convención, pues por todo lo que supone también todo el tema que hemos hablado, ¿no? Esa convención jacobina y demás. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre en el directorio? Bueno, para empezar, Robespierre, y este tema lo cierro ya, pues evidentemente hay una oposición contra esa etapa del terror, contra los jacobinos, a los que bueno, se opone los de siempre, digamos, los conservadores, pero también los campesinos, un grueso de los campesinos, porque también estaban, como ha dicho Antonio, realmente incluso fueron los que más al final pudieron sufrir todas las consecuencias. La burguesía, evidentemente, que veían arruinados sus intereses y sus negocios con la convención. Y bueno, muchos de los que en un principio la habían apoyado, ¿no? Incluso los propios girondinos. Y, y me hace gracia porque leyendo había una parte que eran los apodados los rabiosos, que era como unos ultra radicales que pensaban, o eso leí que era algo que yo no tenía muy claro, como una parte que aún pensaba que no se había avanzado lo suficiente en la revolución, ¿no? Es como, pues, digo, si vamos más para allá de los jacobinos, pues ya no sé. Ese grupo no lo tengo Después, muy claro, así que después de bueno, matar a Robespierre, que es lo siguiente. habría que investigarlo bien, pero sí que lo leí por ahí. Sea como sea, hay una resistencia que se despliega, ¿no?, contra los jacobinos y finalmente Robespierre pues, es arrestado y ejecutado el 27 de julio de 1724, así que es prueba de su propia medicina, podríamos decir. Y Sí, bueno, ¿qué ocurre? Que fue redactada una nueva constitución, la de 1795, y se dio bueno, lo que se llamó la Constitución del año 3 dentro de este calendario. claro. Y se le da bueno, se crea la fórmula del directorio. Es decir, ¿por qué se llama directorio? Porque el poder ejecutivo quedaba en manos de 5 miembros que eran llamados los directores. Luego el poder legislativo descansaba sobre 2 cámaras, es decir, había 2 cámaras que eran el Consejo de los 500 y el Senado, también llamado el Consejo de los Ancianos. Yo lo tenía más por ese concepto, pero bueno, también eh, se le llama así, ¿no?
Entonces, bueno, ¿qué trae esta nueva constitución? Elimina el voto universal y establece una república censitaria, es decir, con voto censitario. Alguna crítica que que he podido leer es que, bueno, previamente sí que había un voto universal, pero como que a la hora de votar estaba más restringido a, digamos, al partido jacobino como tal, y que ahora existiría más representatividad, pero realmente lo que esto asegura es la mayoría para los grupos de la nobleza y la burguesía, con este voto censitario. Y, y bueno, como digo, pues eso, los 5 miembros en el ejecutivo y las 2 cámaras legislativas. Eh, esta etapa, digamos que, como ha dicho Rafa, sobre todo se caracteriza porque es una etapa más moderada. De hecho, incluso lo que se intenta es recuperar, bueno, por supuesto, se opone a toda la reforma del gobierno jacobino y una de las primeras medidas legales que se tienen es la eliminación de las leyes de ese periodo y comenzar incluso una persecución, ahora al contrario, de esos radicales jacobinos de sospechosos de haber estado en ese lado. Y como digo, bueno, el tema del sufragio ya lo he dicho. En general, una etapa más conservadora y con la intención de volver a los principios de la revolución, de la primera etapa de la revolución. Evidentemente, pues bueno, esto también va a tener una fuerte oposición y de hecho que tenga una oposición fuerte es una de las razones por las que luego entrará Napoleón en juego, ¿no? Tenemos las clases populares que, que miran un poco hacia atrás y quieren recuperar ciertas reformas que sí se hicieron durante la Convención, a pesar de que existiese ese terror, porque realmente ahora esta parte más moderada va a beneficiar más a la parte conservadora, ¿no? O sea, a la burguesía y los monárquicos, evidentemente, que quieren implantar los monárquicos siempre estarán en contra de cualquier estadio de la revolución. Claro, en cualquier modelo republicano se me va a tener en contra Entonces los siempre estaban por monárquicos. ahí. Y, y claro, no hay que olvidar, y aquí ya entra Napoleón, que realmente Francia en este momento tiene una situación de guerra externa. Ya habíamos hablado del tema de Austria y demás. En este momento Napoleón pues, es un joven general francés con ya fama en el ejército y más tarde evidentemente ya sí dará ese golpe de Estado, ¿no? Pero en un primer momento, bueno, lo que tenemos que pensar es que él está consiguiendo sus primeras victorias. Iba a haber unas campañas que son determinantes, vamos, sobre todo Italia y Egipto, ¿no? Que son las mayores victorias que él tiene. También hay un intento de ir a por los británicos, pero ese no sale muy bien. Pero bueno, él empezó a ganar una batalla y la propia República Francesa, con esas rebeliones interiores que tiene en contra del gobierno revolucionario, llama a Napoleón y se enfrenta a los contrarrevolucionarios, ¿no? Que es lo que se conoce como la Guerra de la Vendée, y que a eso le dio mucha fama. Y vamos, de ahí salieron muchos acusados, muchos condenados y nada. Eh, bueno, esto es un poco lo... Es que me precisaba más en el tema de la Constitución, pero creo que es más interesante pasar. Eh, bueno, pues estamos en Francia, ¿no? Con un nuevo gobierno, con el directorio, que es un gobierno parlamentario que es inestable y es frágil. Parece que hay como una especie de adormidera para la sociedad francesa en la que en un primer momento se piensa que como se ha superado el terror ya todo está bien, pero realmente está sumida en un caos. Y eso es algo que se va a arrastrar durante, durante toda la revolución, ¿no? Que es que por eso Napoleón finalmente termina dando un golpe de Estado, ¿no? Eh, se- digamos que, claro, esta etapa la tenemos que entender como un tránsito entre la convención y la llegada al poder de Napoleón. Como he dicho, los antiguos líderes revolucionarios que habían formado parte de esa Asamblea Nacional y de la Declaración de los Derechos del Hombre volvieron a tomar las posiciones de mando. Es como un retroceso hacia la primera parte, que ya lo he comentado también. Sí, Y bueno, lo que se busca es eso, ¿no? Lo que comentábamos de Sí, volver lo un que se poco busca a es la los tranquilidad. principios fundacionales de la revolución, ¿no? Cuando hablábamos pues, de Lafayette, de Mirabeau, de esa búsqueda
en monarquía constitucional, que ahora pues evidentemente sin rey no podemos hablar de monarquía, pero bueno, de un régimen moderado en Una el que república Exactamente. moderada, vamos. Ya, ya, exactamente ya no hay sitio para una monarquía constitucional, pero sí para una república que, por sí, ejemplo, hace que muy... se basara en esa declaración de derechos Y y sí, exactamente, y sobre todo mucho hincapié en la preservación, por ejemplo, de la propiedad privada, de una Eso es mayor muy confrontación. importante, Dani. Eso es súper importante porque a pesar de todo lo que ha pasado en la convención y demás, la posición de los terratenientes franceses va a mejorar incluso con el proceso revolucionario en Francia, porque en ningún momento se ataca la propiedad privada en ninguno de los periodos. Es que yo luego voy a nombrar a un Eso, señor que sí se mete con eso, que acaba evidentemente encarcelado y ejecutado, como no era de otra forma, pero eso es cierto y claro. yo quería hacer hincapié en eso. En el derecho a la propiedad es algo que se mantiene y que en este momento incluso se defiende más. Pero vamos, que los jacobinos tampoco dan la No, vuelta no, a esa claro. situación. sí, Los sí. jacobinos encantados Y, igual. Sí. y Dani, para seguir un poco haciendo hincapié en esa vuelta que busca el directorio hacia la primera parte de la revolución, es que figuras como el propio Sieyes forman parte del directorio, creo recordar. No sé si estoy Sí, metiendo, y si él va a estoy ser metiendo la pata. determinante en el Claro. golpe de Estado, de hecho. Son figuras fundamentales en esa primera etapa que ya en el directorio están ahí en un primer plano. Entonces, Exactamente. Él es uno de los directores, de esos exactamente. directores, Y luego será uno de los de orquesta cónsules. del golpe, exactamente. Sí. Él es Si el volvemos un director. poco a la política externa, tenemos guerra contra Austria, contra Gran Bretaña y bueno, hay tres grandes campañas, ¿vale? Que no es el momento de hablar de las campañas de Napoleón, pero bueno, el Valle del Rin, Italia, norte de Italia y un posible desembarco en Irlanda para tomar la retaguardia británica, pero realmente esto no funciona y lo que se intenta es, para fastidiar a los británicos, cortarle el comercio con la India invadiendo Egipto, ¿no? O sea, la famosa batalla de las pirámides y demás. Sí que tiene, evidentemente, triunfo en Italia, Napoleón en Italia se colma de triunfo De Gloria. y también en Egipto. Bueno, y también, claro, consigue poner a Austria entre la espada y la pared. Digamos que controla todo lo que es la política externa lo militar en Europa. ¿Qué pasa? Que si en Francia tenemos esta inestabilidad, ya la gente empieza a ver que si una figura así triunfa en lo militar, podría triunfar y poner orden en el estancamiento político, ¿no? Es curioso el directorio que lo comentaba al principio, que es un periodo relativamente largo teniendo en cuenta lo que dura la Revolución Francesa, pero la historiografía, y eso es lo que hablaba antes con Antonio, no le ha prestado tanta atención y se ha ido más al tema este de la batalla de Napoleón, que es interesante, Claro, se pero bueno. centra, el directorio se entiende como el periodo de ascenso de Napoleón. Es que no. Lo que más hay, hombre, Sí, tiene que haber sí. por narices historiadores centrados en la historia política propia del directorio, sin contar a Napoleón, y Por al supuesto. contrario. Pero. Pero sí, del directorio conocemos más las campañas de Napoleón en Italia y en Egipto que la propia política del directorio. Claro, Incluso conocemos la figura de Luciano Bonaparte, que preside el Consejo de los 500. exactamente. Sabemos más de él por decirle a Napoleón que volviera de Egipto a Francia para que se pusiera al frente del país, que en sí de la labor que tuviera este hombre presidiendo el Consejo de los 500. Que según Ridley Scott todo lo hace por Josefina, pero bueno, eso Sí, ya es... efectivamente. Es el Claro, motor de la vida de Napoleón. Ya en este contexto, una figura interesante que quería rescatar desde estas protestas del pueblo que veían perdida la posibilidad de una república realmente democrática, ¿no? Y dentro de una situación caótica van a surgir lo que es la conspiración de los iguales, que es un episodio también interesante, ¿no? Conducida por François Babeuf, o Babeuf se escribe. Babeuf, ¿no? Babeuf. Mucho, bueno, Babeuf. mucho. Algunos historiadores tratan a Babeuf como digamos, el antecesor del comunismo, ¿no? Claro, porque él sí proclama la abolición de la propiedad privada y el derecho de herencia, ¿no? Y bueno, digamos que como esa puntillita que sí se diferencia un poco de todo lo que comentábamos antes, sobre todo en el tema de la propiedad. Pero bueno, nada.
ese hombre no consigue, la conspiración de los iguales no triunfa y de hecho fue ejecutado en 1797 con ese, que también hubo ese terror blanco, ¿no? Que sería como la contraposición al terror jacobino. Que pues bueno, que también el directorio también tiene su sistema de opresión, ¿no? Hacia los que intentan destruirlo, evidentemente. Sí, que la guillotina no se quedó ahí cogiendo polvo, la verdad. Exactamente. Pues bueno, ya sí que nos vamos a una fecha importante que hemos hablado antes de ella, ¿no? Que es el 18 Brumario, que coincidiría con el 9 de noviembre de 1795. Ya hemos visto que esta convención, o sea, perdón, que este directorio 1799. Vale. ha 1799, vuelto, ¿no? perdón, sí, he puesto aquí el 95, en el 99. Es que no dio golpe de Estado tan pronto. 1799, ¿no? Ya Napoleón, bueno, entre el 96 y 99 había tenido todas estas campañas militares a las que he hecho referencia antes. Como vuelvo a decir, tenemos un momento en el que se vuelve a esos ideales del principio de la revolución, pero que sigue habiendo un caos en Francia. Napoleón es llamado a proteger digamos, a poner orden, básicamente, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, él tiene apoyo incluso dentro del propio directorio y uno de ellos, que ya Rafa ha hecho mención, es Manuel Selle, ¿vale? Que era uno de esos 5 directores. Y con la ayuda de su hermano Luciano, que monta ahí una especie de performance, Napoleón entra a la Asamblea Legislativa, cosa que era ilegal porque un militar no puede invadir la Asamblea Legislativa cuando está reunidos los- ambas cámaras, Los ¿no? diputados. Los diputados. Entonces, bueno, claro, allí todos se asustan, vociferan, se pone nervioso y dice, pero bueno, ¿esto qué es, no? Y ahí está la famosa historia que en la película también se representa, ¿no? En teoría, Luciano como que le pone la espada en el pecho a Napoleón, ¿no? Porque ya todo el mundo se está poniendo muy, muy nervioso. Y le dice como a los militares, dice, si mi hermano pretendiese dar un golpe de Estado o quedarse con el poder, yo mismo lo mataría, ¿no? Porque ante todo está Francia. Y como que, bueno, así los consigue convencer, pero realmente las bayonetas entran en la asamblea y lo que ocurre es que se firma una nueva constitución que dará pie a lo que conocemos como el consulado, que es el nuevo sistema de gobierno francés en el que habrá 3 cónsules, entre ellos el propio Napoleón. Que Y irá bueno, así como, marginando progresivamente a los otros dos. exactamente, y para Y en quedarse, plan, es un Sí, sí, poco como aquí el en el... triunvirato de César Pompeyo y Sí, Craso y tal, algo así, y al final, pues bueno. sí. claro. Pero Que que bueno, básicamente Perdona, Rafa, di. no, simplemente decir que eso ya es otra etapa, ¿no? En la que no vamos a entrar, ¿no? Del consulado y posterior Eso es lo que iba a decir yo también. imperio. Que los historiadores tienen poco se ponen de acuerdo en cosas de estas de la revolución, pero la mayoría sí se pone de acuerdo en que el fin está aquí, en el golpe del 18 Brumario, cuando empieza el consulado ya la revolución Sí, francesa toca su fin. Aunque es verdad que es una de las cosas más importantes de la revolución francesa, que es los ideales y demás, que van a tener influencia hasta el día de hoy, Eso los va a ya, expandir, se van a expandir a partir de este mm, momento por y con Europa. Napoleón, y con Napoleón, a sí, pesar de Exactamente. que sea el imperialismo napoleónico y tal, pero ese germen ya está en Y Europa y sí. en el mundo. Hay con quien, Napoleón, hay quien termina, perdón, Antonio, hay quien termina la revolución en Waterloo con la derrota definitiva de Napoleón, porque al final Napoleón un hijo de la Como revolución, el que espíritu, no, ¿no? no deja de ser, no deja de ser contradictorio que un hijo de la revolución sea quien restaure la monarquía en Francia. Sí, literalmente. y tanto. Pero, pero Bueno, bueno, él se corona al final, ¿no? Va a ser sí, sí. Pero Sí es hay una cierto cosa, sí. no, que no, sigue, sigue. No, simplemente que sí es cierto que la mayoría de los historiadores, como tú decías, que la terminan en 1799. Rafa cuando nos interrumpimos y eso, le dice, sigue, simplemente, sí, simplemente, es su muletilla para seguir. Hay un historiador que se llama, bueno, historiador, o yo qué sé, un tío que dijo una vez que se llama Granier de Casañá, de mediados del siglo XIX, que frente a todos los que han denominado y todos los que denominarán después, incluso a Napoleón como un tirano, este tío decía una cosa que a mí me parece que tiene mucho sentido. Y es que Napoleón fue de verdad el que encarnó el ideal de despotismo ilustrado y Sí, el que fue capaz de construir la Francia moderna que la propia revolución no pudo. Y es verdad. a ver sí, si sí, eso es sí. cierto, claro. Sí, Bueno, totalmente cierto. Y que luego va a ser un modelo que se va a seguir no solamente en Europa, sino también en Hispanoamérica, hombre, eso con está claro, Bolívar y ya es con, un y germen con todos esos caudillos.
Y Que que no eso se es consigue uno. restaurar el absolutismo. O sea, quiero decir, tiene caducidad al final. Sí, sí, la Revolución Francesa le pone fecha de caducidad al absolutismo en el mundo, de hecho. Pero muy importante también ese tema, que eso daría para otro programa, que es lo que plantean Palmer, Godechó y toda la peña esa con lo de las revoluciones atlánticas, que le quitan importancia a la Revolución Francesa poniendo el foco en la independencia de las 13 colonias de Estados Unidos. Norteamérica, que es como la que inicia el proceso y tal cual, influye incluso, hombre, evidentemente influye, Lafayette va allí a tomar notas, ¿sabes? Pero yo creo, personalmente, pienso que la trascendencia que tiene la Revolución Francesa es mucho mayor que la independencia de las 13 colonias. Sí, Las sí. 13 colonias empiezan ya como empiezan, se rebelan contra Inglaterra, tal cual, aunque hay muchas formas de ver esa cosa. Pero la Revolución Francesa es otro rollo. Es su Sí propio que es rey. más espectacular un motín del té volando por el norte. Ahí está Es el que el tema de motín del té. El motín del té. Yo lo digo, o sea, los franceses ahí hay disfrazados los que tíos, eso que o performan cosas de anglo, cosas de yankee. Lo que hacen siempre es bailotean y ponen al mundo a mirar. Es que estamos locos, de verdad. Y encima España va, y claro, en esa guerra que hacía España, ayudar a los ingleses, ayudar a los otros. Es que totalmente. Y bueno, No sé, nos quedamos desgraciadamente sin tiempo y podríamos tirarnos aquí hablando muchísimo más rato. Yo creo que podríamos hacer precisamente un programa sobre la pero no hemos hecho ninguno en sí, sino que sobre las propias campañas militares de Napoleón. Y yo creo que sería una buena continuación de este programa. Así que, creo que habría quedado claro primero la etapa principales y las secundarias. Porque a veces, yo sinceramente pienso, desde fuera la Revolución Francesa es compleja y a veces incluso a mí me cuesta entender muchas cosas, aún a día de hoy. Y entonces, pues bueno, está bien hacer un resumencito así por lo básico. pero así que sí, que haya sido ameno, que lo hayáis entendido, que no hayáis perdido en la explicación y nada, un saludo muy grande y nos vemos